Buenas tardes, bienvenidos a este tercer día de esta jornada 2022 para nuevos docentes a nuestro sistema educativo nacional. Y también queremos agradecer la presencia también de todos los compañeros del sector de las instituciones educativas privadas que están y son parte de esta comunidad. Bien, quisimos hacer esto grabado porque hemos tenido una serie de inconvenientes en días anteriores que no han tumbado prácticamente, no han tumbado el cronograma, pero sí han afectado el cronograma y hemos tenido que posponer varios encuentros. Es decir, tenemos un día de retraso específicamente con una de las temáticas. Pero el día de hoy, gracias a Dios, vamos a trabajar con una de las temáticas más relevantes en la actual educación del siglo XXI en República Dominicana, que es la educación eh, dirigida al desarrollo de competencias. Bien, y un tema coyuntural muy importante dentro de esta nueva educación, si se quiere, es la búsqueda de una evaluación educativa más objetiva, eh, que asuma la evaluación como parte de un proceso formativo constante, que aunque hay una literatura bastante amplia desde muchos años, desde la aparición del conductismo, planteando los tres tipos de evaluaciones en sus procesos, sin embargo, el maestro no ha sido capaz todavía, el maestro dominicano, de asumir los retos que ha planteado este nuevo tipo de evaluación. Bien, entonces, antes que nada, quiero volver y agradecer a todos y cada uno de los compañeros que son parte de este proceso de jornada que estaremos desarrollando hasta la próxima semana, Dios mediante. Pues este tema es un tema neurálgico para los tres niveles de nuestro sistema preuniversitario, tanto para el nivel inicial como el nivel primario, como el nivel secundario. Entonces vamos a presentar, aquí hemos elaborado una diapositiva que queremos presentar. Evaluación educativa en el enfoque por competencias. ¿Qué es la evaluación por competencias? Porque todos tenemos un criterio de evaluación, ¿no? Ahora, ¿qué es la evaluación por competencias? De acuerdo a Vargas Leiva, es un proceso de recolección de evidencia sobre un desempeño profesional con el propósito de formarse un juicio a partir de un referente estandarizado e identificar aquellas áreas de desempeño que deben ser fortalecidas mediante capacitación para alcanzar el nivel de competencia esperado. Se supone juzgar la capacidad de relación más allá de un carácter abstracto, que es lo que se quiere buscar, eliminar la abstracción de los procesos de evaluación conductual y que no aplica para la competencia, y se desarrolla mediante esquemas elaborados por equipos de expertos conscientes de que las competencias como expresiones complejas de un ser humano pueden ser inferidas a partir del desempeño. Es decir, aquí dentro de esta definición de Vargas Leiva, uno de los grandes pensadores latinoamericanos de la educación por competencias, es primero la recolección de evidencias. ¿De quién? Del desempeño de los estudiantes. El término evidencia es un término fundamental en la evaluación del siglo XXI que anteriormente, y muchos de nosotros los que estamos aquí, no teníamos conocimiento per se de qué es una evidencia. Todavía hay muchas personas que no saben qué es una evidencia, qué es un producto. ¿Estamos claros? Que es juzgar bajo la capacitación. Bien, esos son términos que son del enfoque por competencias y que no son del antiguo concepto de evaluación conductual más que todo. La atracción, ese término del carácter abstracto de la evaluación, en donde el maestro es el único que sabe qué es lo que está evaluando, eso no aplica a lo que es competencia. Y eso hay que dejarlo claro. Bien, ¿cuál es la finalidad de la evaluación por competencia? De acuerdo al MINER, de acuerdo al fascículo de construir una cultura de evaluación de los aprendizajes del año 2018, el fin, la función de la evaluación es proporcionar una visión de todo el proceso educativo para permitir tomar decisiones en el objeto de mejorarlo
Es decir, detectar debilidades, detectar posibilidades, detectar problemas, necesidades, describirlos, informarlos, analizarlos e interpretarlos para determinar correctivos acertados y aplicar una serie de acciones de mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo a la necesidad del estudiante y del contexto en que se encuentra. Esto es lo que plantea Jaume Horvath y Neu San Martín alrededor de la evaluación. Vamos a explicar en buen dominicano llano. Es decir, que el objetivo de la función pedagógica de la evaluación es determinar fortalezas, determinar potencialidades, habilidades, pero también las necesidades. Pero no se queda ahí con simplemente identificarlo, hay que describirlo, hay que informarlo, hay que analizarlo, hay que interpretarlo, para luego llegar a poder crear un plan de mejora, tomar acciones de mejora que vayan al proceso de aprendizaje de acuerdo a la necesidad del estudiante, pero también al contexto. Ese creo que es una utopía, porque sabemos que cada persona es independiente, es única en el mundo, y las necesidades humanas son infinitas, y cada persona es distinta en su forma y su fondo. ¿Estamos claros? ¿Qué persigue identificar la evaluación? Lo que el estudiante ha logrado y lo que falta por lograr. Aquí plantean algunas de las estrategias y técnicas de la evaluación que sugiere nuestro currículum. Está la observación de aprendizaje, que es una técnica, perdón, una estrategia, pero está el registro anecdótico, que es un instrumento de recolección. Está la elaboración de mapas conceptuales, que es una técnica. El portafolio, que es un instrumento de recolección de datos, de información. Los diarios reflexivos de clase también. El debate, que es una estrategia. ¿Estamos claros? La entrevista, la puesta en común, los intercambios orales, los ensayos, la resolución de problemas, los casos por resolver, las pruebas situacionales, las actividades individuales y grupales, los mapas conceptuales, mentales, los diagramas. Todos son esos son estrategias y técnicas evaluativas. Bien, tipos de evaluación. Los tipos de evaluación son de dos tipos dentro de su marco general. Hay evaluación por fases y hay evaluación por el sujeto. Por fases, la evaluación puede ser de tres tipos, de tres subtipos. Diagnóstica, que se da al inicio de un proceso educativo. Formativa, que se da durante todas las etapas. Y sumativa, que se supone al concluir, al recoger todas las evidencias y productos dejados en los procesos formativos. Entonces se suman, se cuantifican, se describen y entonces se valoran. Y se aplica un valor, un número a todos los trabajos, evidencias que ha dejado el estudiante. Pero luego está la evaluación por sujeto, que tiene tres subtipos. Y ahí hablamos de la evaluación, de la autoevaluación, hablamos de la coevaluación y hablamos de la heteroevaluación. Y atendiendo el término, el concepto como tal, autoevaluación se entiende como aquella evaluación interior, intrínseca, personal, autónoma, independiente, si se quiere, en algunos casos, en el cual el estudiante analiza cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y él mismo entiende qué es lo que debe mejorar. Llega a sus propias conclusiones. La coevaluación, que es la evaluación de pares, la evaluación en la cual participa un compañero que ha observado tu proceso de crecimiento y aprendizaje y puede valorarte a tu justa medida, pero también puede evaluar a su igual. A eso se llama coevaluación. Y la heteroevaluación, que es la evaluación del todo, donde la opinión de todo el mundo cuenta, donde la opinión del maestro, del alumno, de los padres, de todo el sistema educativo cuenta. A eso se le llama heteroevaluación. ¿Estamos claros? Entonces, para no detenernos ahí, vamos a ir haciendo un movimiento rápido, ¿no? Porque ya acabamos de definir las diferencias entre una y otra.
Es importante destacar que el profesor es responsable de diseñar, socializar y aplicar la evaluación y las acciones que se desprenden de ella. También de enseñar a los estudiantes a realizar la coevaluación de manera personal para a partir de esta propiciar la autoevaluación con el propósito de que puedan convertirse en entes de aprendizaje reguladores de su proceso de aprendizaje. Me explico en este punto. Es decir, antes de tú llamar a la autoevaluación, tú tienes que presentarle al estudiante, mira, eso es lo que dicen que tú haces. Lo que tus compañeros, aliados, hermanos, amigos, acompañantes, dicen que está tu desempeño. Observa las cosas positivas y las cosas negativas y autoanalízate. A partir de ahí, esa es la sugerencia que hacen los especialistas. No lo que digo yo, sino los especialistas. Los resultados de los 3 tipos de evaluaciones son tomados en cuenta para evaluar el proceso con 3 miradas. Los instrumentos pueden ser suministrados por el docente y elaborados en conjunto. Se puede centrar en elementos puramente curriculares o puede incluir otros aspectos establecidos por el centro de la comunidad educativa. Es decir, usted como maestro puede organizar sus instrumentos, pero también usted puede elaborarlo con otros maestros. Puede elaborarlo con los mismos estudiantes para que ellos sepan identificar qué es lo que se le va a evaluar. Eso no está mal, no está correcto. Digo, perdón, no está dentro de la ilegalidad ni tampoco de lo no permitido. Entonces usted puede sentarse a hacer eso. ¿Estamos claros? Oigan lo que dice la base del currículum dominicano. El proceso educativo, las estrategias y técnicas de enseñanza y aprendizaje constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente para apoyar la construcción de conocimiento en el ámbito escolar en permanente interacción con las comunidades educativas. ¿Qué significa esto? Que el proceso educativo, como lo plantea ahí, está formado por secuencias de actividades planificadas. Es decir, que el maestro es quien organiza y planifica todo el proceso de construcción de conocimiento, de aprendizaje en el ámbito escolar. Eso es lo que se resume en ese apartado. Antes de entrar a esta parte, quiero agradecer a nuestros colaboradores, a la institución SAG, Asesores de Gestión Pedagógica y Académica, la cual nos ha dado su apoyo en esta jornada, que a petición de muchos compañeros que necesitan fortalecer su perfil profesional, fortalecer su currículum vitae, han solicitado o nos solicitaron que esta jornada, no como las anteriores que compartimos todos, están en las redes, está en nuestro canal Docente del Siglo XXI, que aprovechamos para decirte que si no te has suscrito, que te suscribas, que dejes tu poderoso like, que te suscribas, porque es una comunidad en la cual tratamos de presentar y llevar temáticas que apoyen el crecimiento del maestro. Bien, entonces, como decíamos, esa compañía asesora, la SAG, Asesores de Gestión Pedagógica Académica, que trata de fortalecer debilidades y mejorar. Su objetivo y su misión y su visión es ser un ente de mejora, de dar un granito de arena para la construcción de una educación de calidad en la República Dominicana y toda la región. Y eso es algo positivo. Esa compañía no está, se ha comprometido con nosotros y nosotros con ellos. Se ha comprometido con nosotros a certificar a cada uno de los participantes en esta jornada de este año 2021 dirigida a esos docentes que ya ingresaron al sistema educativo nacional y ya están a partir de hace días asumiendo acciones de docentes. Bien, entonces le estamos colaborando, dando nuestro conocimiento. Se está colaborando una pequeña cuota, pero no ni siquiera para mí. Es para, ni siquiera tampoco para la empresa, porque el registro de las personas participantes es más costoso. Sin embargo, ha solicitado una cuota mínima para el envío de las certificaciones, tanto digitales, donde sean más lugares más lejos, pero también presenciales, donde se les va a enviar a cada uno de los que participan en estos encuentros estas certificaciones con cada una de las temáticas. Así que, si te interesa, por favor, ponte en contacto con nosotros, esas certificaciones, y con gusto
porque tienen que llenar el formulario de registro. Hay un formulario de registro que lo hemos compartido en los grupos de WhatsApp, en los cuales usted tiene que llenarlo, buscarlo, llenarlo, dar sus datos. Si a usted le interesa la certificación, póngase en contacto con nosotros. Mi nombre, mi dato está en los grupos de WhatsApp, que tenemos 4 grupos de WhatsApp, para tratar estas temáticas. Así que también estamos grabando, lo vamos a subir a nuestro canal Docente del Siglo XXI para que quede como, como aporte a todas las personas que son parte de esta comunidad del canal, pero a ti también, cuando tú lo necesitas, puedas buscarlo en YouTube, lo puedas ver y observar. Bien, vamos a entrar a un punto que es novedoso, que desde el año 2016-17 se viene estableciendo y hablando muy claro, pero muy pocas personas hemos asumido. Están, se ha asumido como un reto, como un desafío, tanto en la práctica del docente como en los estudiantes de las universidades, de las escuelas de educación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los maestros que estamos en las aulas no fuimos entrenados ni fuimos educados en las universidades bajo esta óptica nueva, este querer avanzar, querer provocar procesos de innovación en la aplicación de las estrategias educativas de evaluación. Anteriormente la evaluación se entendía como lo que nosotros acabamos de decir anteriormente, proceso de autoevaluación, los tipos nada más. Pero nadie conocía el término de estrategias de evaluación, ni creíamos, incluyéndome, que existían estrategias evaluativas, pero tampoco técnicas, pero tampoco instrumentos. Esos son términos nuevos, prácticamente nuevos, planteados desde la visión del diseño curricular en un enfoque por competencias que busca más que todo la preparación y la actualización, es el término correcto, la actualización permanente de los maestros en estos aspectos educativos, que lo que buscan es la mejora de la calidad de la educación. Y que si el maestro no lo asume y se queda en la escuela del siglo XIX, que todavía hoy se aplica en la República Dominicana, entonces vamos a seguir afectando de manera negativa a toda nuestra población de estudiantes. Entonces, esto hay que dejarlo claro. ¿Estamos claros? Esto no es querer asumirlo porque yo quiera o no quiera. Es que estamos llamados los maestros, todos los maestros que estamos en las aulas, a asumir esto como un desafío, esto como un aprendizaje. Nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que para poder mejorar la calidad, nosotros somos un instrumento básico y elemental. Eso lo dejo aquí claro y preciso para todos aquellos que, como yo, estamos preocupados por la calidad del servicio educativo de la República Dominicana y el tipo de ciudadanos que estamos dejando. Porque hay que decirlo claro, el formador de todas las otras de ciudadanía en la República Dominicana y el mundo son los maestros. Entonces, si los maestros no asumen un enfoque que plantea la innovación como parte fundamental, el que no creer en la abstracción, sino en los objetivos, en las evidencias que se pueden recoger, óigame, en lo que tiene que producir un estudiante para su mejora, en que analice su propio proceso de crecimiento. Si nosotros no asumimos ese reto, entonces no somos maestros, ya no somos profesionales llamados a ser parte de este nuevo enfoque y también una nueva búsqueda de una educación para el ciudadano del siglo XXI, para la sociedad del siglo XXI que la República Dominicana necesita actualmente. Eso parece una perorata, pero no es una perorata, es la real verdad. Si nosotros no tenemos claro cuáles son las competencias que nos buscamos desarrollar, no vamos a tener claro qué tipo de ciudadano queremos. No vamos a tener claro para dónde va la República Dominicana como sociedad. Y aunque parezca aspectos políticos, no es político. Esta es la verdad de lo que se busca con este nuevo diseño curricular y estas nuevas estrategias de la evaluación por competencia y el trabajo a través de evidencias y productos. ¿Estamos claros? Y una autoevaluación, un análisis crítico de lo que hago cada día. Bien, entonces vamos, teniendo ya esa introducción, vamos a hablar de las estrategias, de las técnicas y los instrumentos. Bien, de evaluación educativa en el enfoque por competencias. El señor Graham Biggs
En 1996, un especialista británico afirma que los procedimientos de evaluación son determinantes del aprendizaje de los estudiantes en mayor medida que lo son los objetivos del currículum y los métodos de enseñanza. Vamos a analizar eso. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo al tipo de evaluación que el maestro aplica, oiga bien, así mismo será, hay una relación directa, como lo llama determinante, para el aprendizaje. Me explico. Si usted, como maestro, lo único que tiene como base fundamental de su trabajo es la memorización, ese estudiante va a aprender a memorizar. Esa es la realidad. Si para usted, el elemento fundamental para su evaluación es un cuestionario, sepa que ese joven lo único que va a hacer es eso. ¿Por qué? Porque el aprendizaje va amarrado de lo que se busca. Ahora, la propuesta de este diseño es que el maestro tenga la capacidad de identificar y provocar que el estudiante sea constructor de su propio aprendizaje, autocrítico y que pueda levantar las evidencias pertinentes sobre los productos que debe de elaborar el estudiante para poder ser evaluado coherentemente, objetivamente, es el término. Bien, entonces decimos a partir de eso que las estrategias y la técnica de evaluación representan un conjunto de actividades, oigan esto, ordenadas y articuladas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en un área o asignatura. ¿Qué significa esto? Que la evaluación se monta en las actividades de enseñanza-aprendizaje que el maestro elabora. Es decir, que la evaluación, la estrategia y la técnica de evaluación utilizan las actividades que el maestro planifica. Es a través de las actividades que nosotros evaluamos. Como dice aquí, en base a ellas se puede planificar y organizar los diferentes contenidos mediadores para el desarrollo de una o varias competencias específicas. Es decir, ahí está planteado los tipos de evaluación que el maestro puede desarrollar, que va dirigido a organizar el desarrollo de las competencias específicas. Ahora bien, ¿qué son las técnicas y los instrumentos? Son los elementos centrales de la evaluación bajo el enfoque por competencias, ya que son la parte operativa del proceso. ¿Estamos claros? Es decir, que las técnicas, que son parte de las estrategias y los instrumentos, son elementos fundamentales de la evaluación del enfoque, ya que son la parte operativa. La selección de técnicas y la elaboración de instrumentos de evaluación requieren traducir la intención educativa en una acción fiable, efectiva y coherente. Es decir, que es la confiabilidad lo que se anda buscando en el proceso evaluativo, no la abstracción, el objetivo, lo observable, lo medible, lo fiable, lo efectivo, lo coherente entre la calificación y el accionar del estudiante. Porque en nuestro proceso, ¿quién no ha sido evaluado incorrectamente? Porque todos los que estamos aquí en algún momento fuimos estudiantes y sabemos que en algún momento determinado, sea en el liceo, en la escuela primaria o la inicial o en la universidad, usted se desempeñó excelentemente en una materia y el maestro lo evaluó mal y le puso una calificación que usted entiende no se merecía de acuerdo a su desempeño. ¿Por qué se dan esos choques, esas discusiones? Por la falta de objetividad, la abstracción, la falta de confianza, porque esa evaluación no es efectiva ni coherente entre lo que usted hace y lo que le es evaluado. Y la calificación que se le coloca, la valoración que tiene el maestro de usted en su desempeño. Entonces, eso es una realidad que vivimos todos. Bien, ahora bien, de acuerdo a la ordenanza 22-2017, hay varios tipos de estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que existen? La primera se le llaman organizadores gráficos. Y cuando tú la vas a utilizar, tú tienes que identificarla en tu esquema de planificación, sea de eje temático, sea de unidad de aprendizaje, sea de PPA, sea de proyecto, sea de problemas, estudio de caso, lo que sea. No importa el tipo de planificación, tú tienes que identificar la estrategia. Ahora, estrategias organizadores gráficos. ¿Cuáles son las técnicas de los organizadores gráficos? Los mapas conceptuales, los mapas semánticos, los mapas mentales, las infografías. ¿Qué significa eso?
Cuando tú eliges la técnica, la estrategia que es la organizadores gráficos, entonces tú tienes ese ramo de técnicas. Y tú mandas, si tú eliges el mapa conceptual, entonces tú tienes que mandar a tus estudiantes a hacer un mapa conceptual. Si tú hiciste un mapa semántico, entonces tienes que determinar qué es un mapa semántico y el estudiante tiene que entregar. Un mapa mental, por igual. Una infografía, por igual. Ahora, si usted no sabe qué son los organizadores gráficos, le invito a buscar esa literatura y establecer la diferencia entre cada uno de esos mapas semánticos, conceptuales, mentales e infografías. Bien, hay que cultivarnos. Yo también le compartiré en los grupos material sobre esto junto con esta diapositiva para que sigan estudiando. La otro tipo de estrategia que plantea la ordenanza 22-2017 son las pruebas situacionales para resolver casos. Y ahí hay dos técnicas fundamentales: el estudio de casos y la resolución de problemas. Vuelvo y repito, el estudio de casos y la resolución de problemas son dos tipos de técnicas que son parte de la estrategia de pruebas situacionales para resolver casos. ¿Qué es una resolución? La técnica de resolución de problemas, fácil. Un maestro, los matemáticos saben mucho de esto y los físicos, asume un problema real o puede ser ficticio, plantea el problema, plantea una fórmula de solución, un método para solucionarlo y a través del análisis concreto del problema, entonces plantearle soluciones. Eso es una técnica que es parte de la estrategia de pruebas situacionales para resolver casos. Otro caso más específico es el estudio de casos, es decir, usted identifica, busca un caso específico con características complejas, si usted quiere, o sencillas, y se hace una desfragmentación de ese caso. Se va estudiando las causas, las consecuencias, los pasos que se dieron, los procesos, y se buscan finales alternativos, es decir, soluciones alternativas a la realidad presentada, porque es un estudio de caso, significa que es un caso real, un caso que no se coge al azar, sino que el maestro lo toma como base para poder aplicar una prueba situacional. Bien, la otra estrategia, el tercer tipo de estrategia evaluativa, son las pruebas de situaciones para la elaboración de productos. Y vamos con el concepto que es un producto. El producto es un objeto concreto que debe realizar un estudiante por mandato de su maestro con el objetivo de generar y de producir un aprendizaje. Entonces, ¿qué tipo de productos hay? Bueno, están los productos visuales, dígase dibujo, dígase pintura, dígase videos. Bien, están los productos orales, dígase un informe de lectura, ahí están todos los textos informativos de la lengua española, párrafos, informe de lectura, informe de laboratorio, todo eso son producciones orales. Ensayos y trabajos escritos, ya eso es un poquito más complejo, porque un ensayo es una opinión per se sobre un análisis dado de una determinada situación, ¿no?, que plantea el maestro. Y los trabajos escritos, un reporte de lectura, una investigación per se, una indagación, una serie de preguntas que debe de entregar, esos son trabajos escritos. Y las producciones musicales, que son obras, partituras que puede producir el estudiante, un rap, un dembow, todo lo que entienda el maestro que debe solicitar. Y las producciones escénicas son producciones de videos, sea por YouTube, alguna plataforma o de manera general, ¿no? Fotografías, etcétera, etcétera. También están los dramas, los dramas, las obras de teatro y demás, la danza, la música, la poesía coreana, todos esos son producciones escénicas. Y las producciones con recursos digitales, ya estamos hablando de plataformas como esta, videos como estos y demás. Bien, esas son las técnicas de la estrategia de prueba de situaciones para elaboración de productos. Bien, entonces, la otra estrategia de evaluación son las puestas en común. Y dentro de las puestas en común tenemos tres técnicas de evaluación. Tenemos el debate, tenemos la exposición, tenemos la mesa redonda. ¿Estamos claros? Tenemos el foro,
tenemos la entrevista y demás situaciones que son actividades de puesta en común. Es decir, una puesta en común es donde una persona se prepara para hacer un levantamiento y después que concluye ese levantamiento informativo, entonces prepara una presentación de lo que encontró, de sus hallazgos. Bien, eso se llama puesta en común. Entonces luego tenemos la cuarto tipo de estrategia de evaluación. Cuarto tipo, creo que sí. A ver, el quinto tipo de estrategia, que es la prueba de desempeño o ejecución. Y ahí tenemos los juegos de roles y las simulaciones. Juegos de roles, tú armas un equipo de trabajo, le coloco un rol a cada uno y ver cómo esos jóvenes desarrollan esos roles que el maestro le enseña. De simulación, es decir, darle un tema en específico y solicitarle que se comporte como tal cosa, pero debe haber una previa investigación de ese personaje, de esa figura que el maestro manda a investigar. Entonces, esas son las dos técnicas que componen, son parte de la estrategia de evaluación llamada pruebas de desempeño o ejecución. Bien, ahora bien, hay tres grandes técnicas de evaluación que el maestro utiliza en el desempeño de sus funciones, independientemente de las que vimos como estrategias. ¿Cuáles son esas técnicas? Que mientras el estudiante va presentando su producto, elaborando su producto y dejando evidencia, el maestro observa los aprendizajes. Es una de las primeras técnicas, la observación de aprendizaje. Creo que el 80% del trabajo del maestro es observar cómo se va comportando, qué va dejando, cuál es el rastro que va dejando ese estudiante día a día, cada momento en el aula y fuera del aula. Luego están las entrevistas. Las entrevistas son un diálogo directo entre una persona y otra. Hay diferentes tipos de entrevistas que nosotros vamos a mencionar ahorita. Y las evaluaciones psicométricas. Los psicólogos son más especialistas en esto, ya que tienen que ver con evaluaciones tendentes a buscar ciertos perfiles, donde se le aplican a los estudiantes ciertos tipos de preguntas y a partir de las respuestas que el estudiante va dando, se va formando un perfil y por eso se llaman psicométricas, porque a partir del valor de esas calificaciones y valoraciones que deja el maestro en esos instrumentos, en esa técnica, entonces se aplica un tipo de perfil que demuestre al estudiante. Bien, ahora bien, otro elemento fundamental que esto nos invita a todos a investigar son los instrumentos de evaluación. Hay dos tipos de instrumentos. El primer tipo de instrumento es el instrumento de recogida de evidencias. Y el nombre lo dice. ¿Qué es el instrumento de recogida de evidencias? Bueno, el maestro asume uno para recoger las evidencias que poco a poco va dejando el estudiante de su proceso de aprendizaje, del rastro. Es decir, nosotros somos, no sé si conocen la historia de Hansel y Gretel, en donde Hansel y Gretel va caminando por el bosque y la manera de llegar, de poder salir de él, es dejando migajas de pan. ¿Qué son las evidencias? Bueno, esas migajas de pan que dejan los estudiantes y es papel del maestro asumir, recoger esas evidencias a través de los instrumentos de recolección. Ahora, ¿cuáles son esos instrumentos de recolección que nosotros debemos de aplicar? El primero que plantea el enfoque es el registro anecdótico. Bien, ¿qué es el registro anecdótico? Es un instrumento que busca, como su apellido lo dice, el maestro a través de anécdotas va describiendo lo que ocurre día a día en las diferentes secciones con las cuales comparte con sus estudiantes. Eso es fundamental. Es ese registro de anécdotas para que estemos claros de cuál es el concepto de anécdotas. Bien, el segundo instrumento de recolección es el portafolio. Ahora, ¿qué es un portafolio? Un portafolio, este puede convertirse en una técnica y también en un instrumento a la vez. Cuando tú utilizas una técnica, lo saben los maestros de inicial que utilizan mucho el portafolio puede ser cualquier elemento
con el cual lo único objetivo es recoger e ir guardando las evidencias de los productos que los estudiantes van haciendo cada día o en cada proceso que establece el maestro. Desde el inicio del año escolar hasta el término de un periodo o hasta el término del año escolar. Los maestros de inicial le llaman a esto carpeta de evidencias. Y en cada estudiante va formando poco a poco su carpeta de evidencias, pero también lo hace el maestro. Que algo fundamental que podemos decir, cada uno de estos instrumentos, el maestro puede aplicarlo, pero también puede enseñarle al estudiante a hacerlo. Y eso es lo que manda el enfoque, a que no sea solo el maestro que lo tenga, sino que le aplique, le muestre, le enseñe a su estudiante a cómo elaborar un registro anecdótico, que va dirigido y ahí se va a aplicar la autoevaluación. ¿Estamos claros? Y la metacognición también. Bien, otro instrumento fundamental para la recolección es el diario reflexivo. ¿Qué lo diferencia del registro anecdótico? Bueno, el apellido lo dice. El diario reflexivo busca el desarrollo de la metacognición, pero también del autoanálisis, de la autocrítica, de la evaluación de la autoevaluación. Va dirigida a autoconocerse. Es decir, a determinar qué hice bien y qué hice mal. A determinar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y qué debo mejorar, qué debo aprender. Generalmente el maestro lo hace, pero no he visto el caso todavía de los maestros que le enseñan a sus estudiantes a que hagan un diario reflexivo. Y esto lo propongo aquí como desafío para todos y cada uno de los maestros que estamos aquí. Bien, otro instrumento de recolección de evidencias es el registro diario. El registro diario es una bitácora en la cual el maestro, esta sí es del maestro, y se puede decir que es el registro diario del estudiante es la mascota, es el cuaderno per se de la asignatura. Y es una bitácora, para que estemos claros. ¿Una bitácora qué es? Bueno, el maestro se sienta día a día, identifica la fecha, identifica el tema tratado y ahí va colocando qué ocurrió en su día de laboral. Es un registro diario. Bien, ahí plantea todo lo que hace. ¿Para qué? Para dejar evidencia de qué ha hecho el maestro en un proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, además de los instrumentos de recolección, están los instrumentos de evaluación de evidencias. Me explico. Tú ya recogiste tus evidencias. Ahora, ¿qué hago con ellas? La guardo. Y además de guardarla, ¿qué voy a hacer con ella? Entonces, vamos a darle valor, a cuantificar esas evidencias. Bien, a esos productos que tú entregaste, que se recogieron. Entonces, esos instrumentos de evaluación son los que el maestro debe aplicar para darle calificación o valor numérico literal a ese trabajo que ha hecho constantemente el estudiante. Bien, entonces ahí tenemos diferentes tipos de instrumentos que Dios mediante en la próxima jornada vamos a presentar cómo se elaboran cada uno de ellos. Vamos a tratar de que podamos hacer esto. Bien, ahora, ¿cuáles son esos instrumentos de evaluación que plantea el enfoque? El primero de ellos es la lista de cotejo o de control. Está basada en la estrategia, en la técnica de observación. Y es simplemente determinar ciertos criterios de un indicador de logro per se, en donde el maestro simplemente tiene que determinar si existe o no existe evidencia de ese criterio. Bien, es una lista que está basada en la observación meramente. Se utiliza mucho en los laboratorios, también se utiliza mucho en las actividades de inserción en el entorno, de esa estrategia per se. También está la escala de valoración. Bien, en donde se identifica un indicador de logro que se va a evaluar, se va a calificar. A partir de ahí, una serie de criterios sobre un determinado hecho o actividad, y en la cual, de acuerdo a lo que haga el estudiante, se le coloca un valor a eso. Bien,
Luego están las escalas estimativas, que es muy parecido a las valorativas, con la diferencia de que en la estimativa hay que utilizar lo que se conoce como taxonomía. Es decir, las taxonomías hay dos tipos, hay varios tipos de taxonomía, pero la taxonomía es una ciencia per se que se dedica a identificar el valor, la descripción de las valoraciones introspectivas y objetivas. Bien, y en nuestro país existen dos grandes taxonomías para elaborar este tipo de instrumentos. Está la taxonomía, que es la principal, la que asumimos desde 2017 a la fecha, 2016, la taxonomía de Tobón, con sus 4 niveles, y la taxonomía también de Bloom, que tiene más, y es la que nosotros mayormente conocimos antes de la de Tobón, donde existe excelente, mejorable. Ahora bien, es describir qué significa excelente. Bien, ahora nuestro país ha asumido la taxonomía de Tobón. Yo creo que quede eso claro, con 4 elementos fundamentales. Bien, de los cuales vamos a hablar más adelante. Luego tenemos las rúbricas, es uno de los instrumentos de evaluación más idóneos, pero más trabajosos para los maestros, porque ¿qué hay que hacer con cada uno de estos instrumentos? Bueno, profundizar, elaborar. Tú tienes que tener claro cuáles son las evidencias, tú tienes que tener claro los criterios, tú tienes que tener claro los indicadores, tú tienes que tener claro cuál es el producto. Y luego a partir de ahí entonces tú elaboras una rúbrica. Eso se lleva tiempo de gestión pedagógica del maestro. Por eso es tan difícil poder crear instrumentos, porque después que tú tienes tu plan de clase, tú tienes que hacerle los instrumentos o de identificar, crear todo el instrumento idóneo para esa unidad de aprendizaje que tú estás aplicando. Luego tenemos las escalas y pautas de observación y de actitudes. Son escalas que van dirigidas a observar exactamente lo que el estudiante se supone debe desarrollar y de asumir ciertas actitudes con C y con P. Pero la que muestra aquí es con C, es decir, que son acciones que debe asumir el estudiante. Bien, ok. Vámonos a un aspecto fundamental, que son los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación lo define el diseño curricular, miren ahí la nota, están definidos por el diseño curricular a los componentes y elementos de las competencias fundamentales que orientan hacia los aspectos que deben tomarse en cuenta al juzgarse el tipo de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Estos identifican que se debe considerar al evaluar una competencia, estableciendo la cualidad, es decir, la calidad o características relevantes que debe observarse en el desempeño de los estudiantes. Vamos a dominicanizar eso que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Que los criterios de evaluación son los componentes o los elementos que identifican las competencias fundamentales, que van orientados a los aspectos que son fundamentales, que tú debes evaluar porque es lo fundamental para el logro de los aprendizajes. Que si el estudiante no lo elabora, entonces no hay aprendizaje. Eso es lo que se llama criterio de evaluación. Y tú como maestro, conociendo el diseño, tú tienes que saber para poder juzgar de manera oportuna, de acuerdo a la ley, a tus estudiantes. Y el aprendizaje, el tipo de aprendizaje. Cuando acá habla de cualidad, estaba hablando de características relevantes. Es decir, lo que el estudiante debe dar obligatoriamente para ser dado como pasado o liberó, que desarrolló, si usted quiere, competencias. Usted tiene que tener claro qué es lo que busca cada competencia. Y si tú no tienes claro eso, entonces no puedes crear criterios de evaluación. Bien. Entonces, otra construcción que dice aquí es que los criterios se refieren a las grandes fases de la competencia en lo que respecta a la planificación. Abordan los diferentes saberes de la competencia, es decir, el saber ser, el conocer, el saber hacer y el saber convivir. Jacques Delors, no sé si recuerdan a Jacques Delors, el saber ser, saber conocer, saber hacer, saber convivir, son frases de Jacques Delors. Y el que no conoce quién es Jacques Delors, le invito a que lo busque, lo estudie, lo analice, lo interprete y lo asuma. Bien, continuamos. Entonces, las competencias fundamentales le corresponde un determinado número de criterios de evaluación.
los cuales se hacen operativos en las áreas y niveles donde se traducen en indicadores de logro. Oigan bien. Es decir, ¿cómo es evaluada una competencia fundamental? A través de los indicadores de logro. Bien. Y se hacen operativos en las áreas y niveles, dice aquí, a través de los indicadores de logro. Es decir, la base fundamental que operativiza las competencias específicas y fundamentales son los indicadores de logro. Es decir, que usted tiene que tener claro cuáles son sus competencias como área, como especialista de un área, especialista de un nivel. Bien, si usted no conoce cuáles son las competencias específicas y fundamentales, usted no puede ser docente. Esa es la realidad. Bien, es a través de los indicadores de logro que se hace la evaluación. ¿Qué dice Juan José Caballero Muñoz, otro gran especialista latinoamericano, sobre los criterios de evaluación? Que los criterios de evaluación deben ser precisos, deben ser observables, deben ser medibles. Es decir, que si no es preciso, si no se puede ver y si no se puede medir, no es un criterio de evaluación. Debe ser referido a aprendizaje, a conducta, habilidades, que seamos capaces de observar, medir y evaluar. Si usted no lo puede hacer así, entonces no es un criterio de evaluación. Que deben ser lo más objetivo posible. Es decir, que usted lo pueda ver, palpar. Por eso que hablamos de evidencia de productos. Deben dejar poco margen a la subjetividad del docente. Es decir, no sé si recuerdan algo que se daba mucho en las aulas. Profesor, una pregunta sabia de muchos estudiantes. Pero profesor, ¿por qué yo tengo un 80? Oigan esta, tía. ¿Por qué, profesor, yo tengo un 80 y Pedro hizo lo mismo que yo? Es más, yo le hice mejor, pero se fijó de mí y él tiene una manota que yo. ¿Es objetiva entonces ese docente? No, no es objetivo. Esa es la realidad. Esa subjetividad del maestro. Ya el maestro no tiene esa libertad para aplicarla. Bien. Dice que los criterios de evaluación referidos a actitudes, es decir, acciones, la objetividad a veces se complica. Porque hay un cierto margen de personalización, de subjetividad, de abstracción de cada ser humano. Entonces eso a veces es preocupante. Bien. También dice que los criterios deben ser explicitados al estudiante para el logro del aprendizaje. Es decir, el estudiante debe saber qué es lo que se le va a evaluar. Eso está aplicando el especialista Juan José Caballero Muñoz. Que el estudiante debe saber qué es lo que se va a evaluar y qué debe hacer a lo largo de todo el curso. Es decir, un examen es válido usted compartirlo con los estudiantes y crearlo con ellos. Es válido. Estoy diciendo, bueno, pero esto es demasiado. El estudiante no puede ser, si no se le puede presentar qué es lo que se debe evaluar, pues mire, sépalo. Y esto se viene aplicando hace muchos años en las universidades, inclusive en la adquisición de ciertos niveles de inglés operativo ante un nivel internacional, lo saben los maestros de idioma, que te identifican como identifican qué debe hacer el estudiante. Bien, otro aspecto, de acuerdo a Juan José Caballero Muñoz, es que no debemos olvidar que los criterios de evaluación deben publicar y hacerse explícito al estudiante, lo acabamos de decir. Y es imprescindible que el estudiante conozca los aprendizajes que ha logrado. Es decir, hay que darle el informe total al estudiante de qué hacer, qué se hace, cuáles son las guías, cuáles son los pasos que debe hacer para ser evaluado dentro de su proceso. Eso es algo fundamental. ¿Qué sugiere Tobón para la creación de criterios de evaluación? Primero, que hay que tener la cantidad en cuanto a cantidad, que lo mínimo para la construcción de un criterio es que deben ser 2.
Pero el máximo de criterio no hay lineamiento establecido. Hay libertad del maestro para que pueda hacer redactar ciertos criterios, pero que pueden ser, y él sugiere que no sean más de 10. Debe tener entre 4 o 8. Plantea Tobón, Sergio Tobón, un especialista también, doctor en educación de la hermana República de Colombia, ¿no? Redacción. Plantea Tobón que se deben redactar con un verbo en presente, con un contenido conceptual concreto, con una condición del contexto y de la calidad. Eso plantea. Y otra cosa que plantea es la metodología, que para determinar los criterios deben seguirse estas recomendaciones. Primero, dice él, hay que revisar los problemas del contexto y la competencia. Segundo, hay que evitar los adjetivos en la redacción como excelente, muy bueno, etcétera, etcétera. Tercero, debe buscarse que los criterios sean evaluables. Cuarto, y debe asegurar que los criterios aborden aspectos claves y relevantes de la competencia. Así que tú como especialista que debes conocer qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú quieres, porque se supone que tú conoces la competencia y conoces tus indicadores de logro. Bien, ahora bien, ¿qué son los indicadores de logro? Los indicadores de logro, de acuerdo al diseño curricular, son los aspectos que caracterizan las competencias específicas y los aspectos clave, ¿no? Son las pistas, las señales, los rasgos que identifican el nivel de dominio de una competencia y su manifestación en un contexto determinado. Los indicadores de logro también caracterizan los elementos esenciales del desarrollo de la competencia específica y se evidencian en actuaciones integrales. Bien, es decir, que un indicador de logro es observable, plantea una actividad, plantea una actuación integral, un aspecto que tiene que presentar esa actuación, conocimiento, procedimientos y actitudes. Es decir, los tres tipos de contenidos de conocimiento tienen que estar planteados en esa actividad que debe identificar el indicador de logro. Dice que a cada competencia le corresponde una cierta cantidad de indicador de logro y en cada una de manera organizada, en unidades, en bloques de contenido, en eje temático, como sea, en cada asignatura, en cada área, en cada grado. Bien, la cantidad de indicadores estará dada de acuerdo a la competencia a desarrollar. No existe un número determinado, plantean, pero sí lo suficiente para determinar el nivel de dominio de la competencia. Para no ser tedioso el proceso de evaluación, dice ahí, eso está en las bases de revisión y actualización curricular del MINIER, el Ministerio de Educación de la República Dominicana. También los indicadores de logro determinan el nivel de coherencia. Bien, y dice que el nivel de coherencia de una planificación debe ser entre el indicador de logro, las competencias específicas, las competencias fundamentales y los criterios de evaluación, obligatoriamente, desde un área que tributa al desarrollo de las competencias fundamentales. Es decir, esa relación de indicadores, competencia específica, criterio de evaluación y competencia fundamental es elemental para la buena elaboración de un plan de clases. Bien, dice aquí que al inicio de cada proceso del docente debe socializarse con los estudiantes los aprendizajes esperados, la evaluación que incluye la técnica seleccionada del instrumento diseñado y cada una de las partes del mismo, porque esta socialización le permitirá al estudiante autoevaluarse y dirigirse con eficacia hacia el dominio y la competencia. Es decir, previamente a iniciar una unidad de aprendizaje, el maestro tiene que sentarse con su estudiante y decirle qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que se le va a evaluar, con qué se le va a evaluar, cuáles son los productos, qué evidencia tienen que entregar, cómo se lo va a recoger las evidencias y los productos. Todos esos detalles tienen que el maestro planteárselo al estudiante de manera previa para que haya realmente un desarrollo de competencias. Ya establecimos qué son los criterios. ¿Qué es el nivel de dominio? Son los descriptores que muestran el nivel de desarrollo de una competencia a partir de los indicadores. Bien, cada
cada nivel de dominio de elementos tiene componentes que tú tienes que tomar en cuenta para hacer tu planificación. Bien. Ok. Entonces, aquí está. Le muestro acá. Esto es la... la taxonomía de Tobón. Tobón estableció o ha establecido algo que nosotros hemos asumido, 4 grandes niveles: el nivel receptivo, el nivel resolutivo, el nivel autónomo y el estratégico. Cada uno de estos niveles tiene una descripción bastante clara. Por ejemplo, el receptivo dice que el estudiante solamente recibe recepción de información, el desempeño es muy básico, operativo, que hay una baja autonomía, se tienen nociones sobre la realidad. Esa es la característica de un joven en un nivel receptivo. El segundo nivel es el nivel resolutivo. En este, el joven resuelve problemas sencillos del contexto, hay labores de asistencia a otras personas, se tienen algunos elementos técnicos de los procesos implicados en la competencia y se poseen algunos conceptos básicos. Ese es el resolutivo. El autónomo es el que medianamente conoce los procesos. Bien, el autónomo es, como su nombre lo indica, es autonomía en el desempeño, no requiere asesoría de nadie, de otras personas, es decir, hace su producto solo, se gestiona proyectos y recursos solo, hay argumentación científica, es decir, conoce la base conceptual del por qué está haciendo las cosas, se resuelven los problemas de diversa índole con elementos necesarios, es decir, sabe resolver el problema, conoce el problema. ¿Estamos claros? Y el nivel estratégico se plantean estrategias de cambio en la realidad. Hay creatividad e innovación, hay altos niveles de impacto en la realidad y se resuelven problemas con análisis prospectivo e histórico. Es el estudiante que va adelantado, hasta a veces mucho más, a un nivel mucho mayor que el maestro. Y ayuda y colabora a los estudiantes, se convierte en un guía, en un monitor del aula. Ese es el nivel estratégico, donde plantea cosas, dice, bueno, esto se puede resolver de esta manera, como dice el libro, pero también hay soluciones si lo hacemos así, así, así. Es decir, plantea otras vías de resolver los problemas que se le presentan. Bien, ¿qué es la valoración? La valoración es la expresión cuantitativa de una evidencia y de un indicador en particular, y que de acuerdo al reto, al grado, debe tener un mayor nivel de dificultad en función de la evidencia o la resolución de un problema que se le ha planteado. Es decir, aunque usted le plantee una suma, estoy poniendo un ejemplo, o ciertos ejercicios de sumar, si usted le va a poner suma a un niño de primer grado, no puede ser el mismo tipo de valoración o de complejidad que debe tener la suma como acción numérica para un quinto o sexto grado. A eso es que se refiere. Y que debe haber una mayor complejidad y una valoración diferente. Las evidencias. Dice aquí Moreneo, otro especialista, Augusto Moreneo, de 2011, plantea que las evidencias son las pruebas claras y manifiestas de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que una persona posee y que permite determinar el nivel de logro de una competencia. Pueden ser previas de desempeño, de producto o de conocimiento, dice Moreneo. También dice que la evaluación y el enfoque por competencia requiere y exige un desempeño de los estudiantes ajustado a los criterios que previamente se han establecido, pero que ese desempeño debe ser evidenciado por medios fiables y comprobables, como resultado de colocar al estudiante en una situación de aprendizaje real o simulada, contextualizada, donde sus acciones o actividades determinan la movilización de los conocimientos. Es decir, ¿qué dice el especialista Moreneo? Que el maestro debe llevar al estudiante a llevar a la práctica eso que sabe obligatoriamente, que debe movilizar esos conocimientos y llevarlos a la práctica, producirlo a través de los procedimientos, y que ese que hacer son las evidencias. Eso que hace con las manos
son las evidencias. A eso con su sentido, si se quiere, también. Dice también que las evidencias nos permiten observar y valorar el logro del estudiante en el proceso de aprendizaje esperado. Es decir, eso es lo que determina que un estudiante está aprendiendo o no. Bien. Y también las evidencias van amarradas a las actividades que se desarrollan en las secuencias didácticas. Y también van amarradas a los medios y criterios de evaluación, lo que guían la determinación del desempeño. Eso es lo que determina el desempeño. Cuando tú utilizas la evaluación, la evidencia, tú la valoras a través de las actividades y los criterios de evaluación, entonces ahí tú te vas a dar cuenta del nivel de desempeño, de conocimiento que tiene un estudiante sobre la producción de un producto. Bien, cómo va dejando esas evidencias, ese desarrollo. Bien, entonces miren aquí los tres tipos de evidencias. Está la de desempeño, está la de producto y está la de conocimiento. La de desempeño son las de realización de acciones, actividades o tareas. La de producto son las de procedimientos o técnicas en torno al manejo para realizar un trabajo, es decir, lo que se crea con las manos. Y la de conocimiento es donde el desempeño, perdón, es donde el estudiante, la de conocimiento, el estudiante asume acciones en base a su conocimiento, dígase entrevistas, sociodrama, debate, manejo de utensilios, y estas son acciones que se dan en el momento, de acuerdo a las actividades que plantea el maestro. Bien, de acuerdo a Tobón, a Sergio Tobón, hay varios tipos de evidencias. Por ejemplo, están las de conocimiento y desempeño. En el conocer tenemos pruebas escritas, pruebas cerradas, pruebas orales y los ensayos. Pero ahí está, si alguien tenía duda, ¿no? En el de conocimiento de hacer están audios y videos, testimonios, registros de observaciones. Y en el ser hay registros de actitudes, pruebas de actitudes, autoevaluación, sociodramas. Entonces, la evidencia de productos tenemos proyectos, tenemos informes orales, perdón, informes finales, tenemos objetos que se crean, creaciones, blogs, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que crearse son evidencias de productos. Bien, entonces, vamos a hablar ahora de las técnicas de evaluación. Quiero hacer una pausa y decirle que primero, darles las gracias a todos los que están aquí en esta jornada. Les agradezco mucho a todos apoyarnos. También quiero decirles que le voy a dejar esta diapositiva para que usted se sienta a organizarla, a leerla, a estudiarla, a analizar, a aplicarla, a interiorizarla para que usted pueda asumirla. Bien, queremos también decirte que esta jornada va a ser certificada, que te inscribas en el enlace, que nos mandes tus datos para que te certifiques, que esto va a fortalecer tu perfil profesional y tu currículum, y que tenemos una institución educativa, especialista en asesoría educativa, que nos está colaborando con la certificación a los maestros nuevos que entran al sistema y necesitan fortalecer su perfil profesional. Bien, y pedirles a todos que si tú no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, que te suscribas, a esta comunidad docente del siglo XXI, en el cual nosotros siempre tratamos de llevar temas que sirvan de colaboración y apoyo a los docentes de aula, a esos docentes tanto del sector público y privado que están en las aulas fajados con sus estudiantes. Bien, vamos a hablar de las técnicas de evaluación educativa. ¿Qué son las técnicas? De acuerdo al diseño curricular, son las acciones, son los procedimientos, son las actividades realizadas para obtener información sistemática sobre el proceso de aprendizaje. Eso son las técnicas. Bien, son el cómo se va a evaluar. Dice que las técnicas se basan en un proceso sistemático, apegado a la ciencia. Bien, entonces, hay varios tipos de técnicas, pero las más usadas por el maestro desde miles de años, primero es la observación. La segunda, la simulación. Tercero, el debate. Y cuarto, la entrevista.
Bien, y que plantea el ministerio, el MINER, en sus documentos oficiales, que las técnicas deben ser un proceso, un producto de la reflexión interna de la práctica docente. Es decir, el docente tiene que sentarse a ver cuál es la técnica que más le acomoda, que más usa, que más le da buenos resultados. Esa es la gran realidad. Bien, el ministerio plantea ciertas, o nuestra literatura plantea ciertas, sugiere ciertas cosas para el momento de identificar una buena estrategia. Primero dice que hay que seleccionar la técnica que más se adecua a tu proceso, determinar las actividades que tú vas a utilizar para evaluar, porque vuelvo y reitero, la evaluación se monta en las actividades de aprendizaje. Hay que saber identificar qué evidencias tú vas a evaluar. Bien, tienes que seleccionar, evaluar, elaborar y validar los instrumentos de evaluación. Es decir, tú tienes que tener claro qué instrumento tú vas a utilizar para recoger la evidencia y para valorarla. Cuarto, tú tienes que socializar con tu estudiante cuál es la técnica y los instrumentos que tú tienes que vas a aplicar en la evaluación. Y quinto, los instrumentos pueden ser mejorados. ¿De acuerdo a qué? A lo que tú esperas producir en los estudiantes. De acuerdo al aprendizaje esperado. A lo que se supone el estudiante debe de desarrollar. ¿Vamos claro? Entonces, ahí está la definición de observación, que es una técnica, ¿no? Como lo acabamos de demostrar. Miren aquí, técnica de evaluación, la observación. ¿Cómo se define? Es una acción sistemática de ver los criterios de forma rigurosa el desempeño de las evidencias y los productos. Bien, y es simplemente observar. Ahora, hay varios tipos de observación. Está la observación casual, que es la que se realiza sin intención, no planificada, y se registran en el registro anecdótico. Bien, está la intencional, que es la observación planificada con antelación, con criterio y un instrumento de evaluación. Bien, y se registra de manera general, bien, a cada estudiante, se aplica, mejor dicho. Y está la observación focalizada, que se centra en una sola área de interés, es intencional y planificada, y participativa, y va dirigido a evaluar o ver, observar la calidad de los procesos. Bien, miren aquí, hay varios tipos de observación, la observación directa o indirecta, la participativa y no participativa, la individual o de grupo o equipo, la de campo y de laboratorio, la estructurada y la no estructurada. Bien, esos son los tipos de observación. ¿Cuáles instrumentos de evaluación son los más idóneos para la observación? Bueno, ahí tenemos las escalas de observación, las fichas, tenemos el registro anecdótico para recogerla, tenemos la escala estimativa, tenemos la lista de cotejo y tenemos el diario de clases. Si ustedes se fijan, hay 3 instrumentos de valoración y está la rúbrica. 4 instrumentos de evaluación, escala de observación, lista de cotejo, escala estimativa y rúbrica. Pero hay 2 instrumentos de recolección de evidencias, registro anecdótico y diario de clases. Bien, la otra técnica de evaluación es la entrevista. Y es el diálogo entre, una entrevista usted sabe que es el diálogo entre entre 2 o más personas. Bien, entre un entrevistado y un entrevistador. Esa es la realidad. ¿Con qué? Para hacer preguntas con carácter cualitativo, en donde se buscar responder, identificar los objetivos, el nivel de desempeño. Bien, la entrevista está basada, como aquí plantea la revista educativa, está basada en el método socrático, que utiliza las preguntas como instrumento principal. Es decir, el conocerte a sí mismo, el desarrollar que el estudiante a través de las preguntas pueda darse cuenta de lo que sabe y lo que no sabe sobre algo. Bien, ese es el método socrático, la mayéutica. Para la entrevista primero hay que prepararse para la entrevista, hay que investigar al entrevistado, saber qué ha hecho,
hay que ejecutarla, ese es el segundo paso. Tercero, conclusiones después de la ejecución, es decir, hacia dónde nos llevó esa entrevista. Y cuarto, valoración de las conclusiones obtenidas y traducirlas a valoraciones cualitativas y cuantitativas. Es decir, esos son los pasos para la aplicación de la técnica de la entrevista. Bien, ahora, ¿cuáles son los tipos de entrevistas? Está la entrevista no estructurada y la entrevista estructurada. Eso saben los maestros de lengua española. La no estructurada, el entrevistador tiene una mayor flexibilidad, puede hacer las preguntas de manera espontánea y el entrevistado también responde de manera espontánea, de acuerdo a sus intereses. Luego está la entrevista estructurada, en donde el entrevistador elabora un conjunto de preguntas, la comparte con el entrevistado, para que de esa manera se manejen y se pueda hacer una evaluación más objetiva. Y el entrevistado pueda responder de manera más pausada, más comedida, ya sabiendo qué es lo que se le va a preguntar. Bien, la otra gran técnica es el debate, que el debate facilita las observaciones, dice aquí, la capacidad de atención del grupo, es útil para trabajar actitudes, el respeto, la tolerancia, pero la tolerancia y el respeto a, ¿qué? A las ideas. Bien, a las ideas. Es una técnica cualitativa donde se toman en cuenta la capacidad de estudiantes con respecto a su exposición de contenidos, de argumentación, a la claridad y la precisión conceptual, y a las actitudes en cuanto al respeto, a la capacidad de espera, de turno, cooperación de que tiene el estudiante. Esos son los aspectos que debe tomar en cuenta el maestro. Para hacer un debate que plantea el MINER, que plantean los especialistas, primero usted tiene que definir el objetivo del debate, tiene que definir el tema del debate, tiene que ofrecer recursos y materiales, es decir, usted tiene que decir, ese debate viene de aquí, de acá, léalo, estúdielo, analícelo, vamos a debatir. Tiene que ofrecer criterios clave de evaluación, usted tiene que decirle qué es lo que usted le va a evaluar en ese debate. Tiene que establecer las reglas claras del debate, porque hay que respetar las reglas claras, porque el debate es un instrumento de desarrollo de democracia. Y dice que el instrumento más idóneo para la aplicación del debate de esta técnica son las listas de cotejo. Y que deben de compartirse con los maestros, con los estudiantes antes de aplicarse. Bien, otro elemento fundamental de la evaluación es la metacognición. La metacognición, plantean los especialistas, es la habilidad de la persona que permite tomar conciencia de su proceso de pensamiento, de analizarlo, de examinarlo y contrastarlo con el de otros. Va dirigido a la autoevaluación y a la autorregulación. Yo le diría a la autocrítica. En un diálogo interno que nos induce a reflexionar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Si se fijan, ahí están las tres grandes preguntas que la mayoría de los maestros utilizamos en la planificación. Ahora, hay algo que es fundamental decirlo en la metacognición. La metacognición, yo lo decía al momento de hablar sobre el diseño de planificación, va directamente relacionada con el contenido de actitudes y valores. Y es asumir las actitudes y valores y convertirlas en preguntas. La metacognición no tiene valoración numérica, porque va dirigida al autoanálisis, a la reflexión, a la autocrítica del estudiante. Bien, dice aquí el ministerio, o se establecen los especialistas, que la evaluación en la evaluación hay que estimular la metacognición, porque el estudiante y el docente tomen conciencia de su propio proceso, de su avance, del estancamiento, de sus fortalezas, de sus debilidades y de las acciones que ha tomado y que debe tomar para progresar. Bien, y va planteado en el aprendizaje en base al error. Es decir, asumir que el error no es lo malo, sino que el error es la herramienta fundamental con la cual tú puedes construir tu aprendizaje. Esa es la realidad. Ahora, las metas, las metas cognitivas, las estrategias, bueno, se van aplicando, generalmente se aplican al final del momento de cierre de cada clase, o puede ser al cierre de cada momento.
plantea aquí cuáles son los tipos de preguntas metacognitivas, de acuerdo al doctor Martínez Beltrán. Bien, primero, que deben ser claras, precisas y útiles y interesantes para los estudiantes y docentes. Primero, por ejemplo, la dirigida hacia procesos, cómo lo has hecho, qué estrategia usaste para resolver el problema, qué dificultades has encontrado, cómo las has resuelto. Preguntas que requieren precisión y exactitud, descriptivas, preguntas descriptivas. Por ejemplo, ¿de qué otra manera se podría haber hecho? Hay otras opciones. ¿Estás seguro de tus afirmaciones? Puedes precisar más tu respuesta. Y el otro tipo de preguntas son las preguntas abiertas para el fomento del pensamiento divergente, es decir, lo opuesto. ¿Existe alguna otra respuesta o solución al problema? ¿Cómo has resuelto cada una de las dificultades? ¿Creas tú en una situación semejante? Son preguntas metacognitivas a los de divergentes, ¿no? ¿Por qué cada uno tiene respuesta diferente? Esos son tipos de preguntas metacognitivas. Otras también están para elegir estrategias alternativas. ¿Por qué ha hecho eso así y no de otra manera? Puede existir otra respuesta igual o válida, etcétera. Preguntas que llevan al razonamiento. Por ejemplo, tu respuesta está muy bien, pero ¿por qué has escrito o dicho esto? También están las preguntas para comprobar hipótesis o insistir en el proceso. También están las preguntas para motivar las generalizaciones. Preguntas para estimular la reflexión y controlar la impulsividad. Por ejemplo, ¿qué paso debiste realizar para completar tu tarea o trabajo? Es decir, si se dan cuenta, son preguntas que van al autoanálisis, más que todo. Otro aspecto que vamos a hablar es la retroalimentación dentro del proceso de evaluación, que es un recurso comunicacional importante porque durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la retroalimentación es importante porque te va mostrando qué se ha hecho, cómo se ha hecho y la capacidad que tú tienes interna o que tiene el estudiante de manera interna y cómo se resolvieron las situaciones. Sugiere aspectos de mejora y todo lo demás. Bien, la retroalimentación es fundamental porque te plantea el cómo mejorar, el cómo tú resolviste el problema, qué tú hiciste y cómo mejorarlo. Eso es lo que plantea la retroalimentación, que va más rara de la metacognición. Bien, entonces vamos a dejar este tema hasta aquí, el día de hoy, para luego, entonces, en la próxima jornada del cuarto encuentro, vamos a hablar de los instrumentos de evaluación y vamos a sugerir cómo hacer los instrumentos de evaluación de valoración. Es decir, cómo evaluar y qué instrumento escoger. Bien, y vamos a mencionar, para mencionar, que hay diferentes tipos de instrumentos. El primero que son las rúbricas, que es una matriz de evaluación, un instrumento de evaluación de desempeño del estudiante, que se diseña en función de las competencias e indicadores de logro. Y se basa en la taxonomía determinada, que establece los niveles de dominio y los verbos que los describen. Hay dos tipos de rúbrica, que es la holística y la analítica. Bien, la holística, como su nombre lo indica, es general, una valorización conjunto de la tarea, mediante utilización de descriptores globales. Y la analítica es más pormenorizado, no en general, es muy específica, muy descriptiva, y se utilizan para evaluar procedimientos, fases, elementos y componentes que se dan en el proceso de producción de un producto. Bien, y la holística también hay que decirlo que se le aplica a grupos de manera global. Bien, este es un esquema de una rúbrica. Bien, ahí están los elementos. Nosotros vamos a ir a dar un ejemplo mañana de cómo se hace una rúbrica. Una prueba o test de conocimiento, ustedes conocen lo que es una prueba. Es un método sistemático, se preparan un cuestionario de preguntas de diferentes maneras, se preparan ítems que van dirigidos al desarrollo de competencias y hay que dar luego un taller de creación de ítems porque no es determinar lo que tú sabes de manera de manera básica, no, es el cómo tú aplicas eso que tú sabes y construyes con este conocimiento. Ahí hay
pruebas como la PISA, la PERCE, la CERCE, la TERCE, que utilizan este tipo de ítems que van al desarrollo o evaluación de las competencias. También otro instrumento es el portafolio. Hemos hablado de eso anteriormente, ya al principio de esto, y es un instrumento que ayuda a recoger sistemáticamente las evidencias de las producciones de los estudiantes. Bien, ahí planteamos los esquemas de cómo se elabora, las fases también. Está la lista de cotejo, que es un instrumento de valoración que tiene como finalidad estimar la presencia o ausencia de una serie de aspectos o atributos de un determinado elemento de competencia. Es decir, si existe o si no existe. Eso es una lista de cotejo. Bien, esto es más o menos un esquema de una lista de cotejo. Luego está en la escala estimativa. Es un instrumento que posibilita realizar estimaciones cualitativas y cuantitativas dentro de un continuo, teniendo en cuenta los procesos y los productos asociados con los criterios de valoración de las evidencias. Es algo más complejo, parecido a un híbrido entre una lista de cotejo y cómo llegar a una rúbrica. Ahora, tú estableces la escala de niveles, los niveles de dominio, de los criterios. En este caso, está planteado en la taxonomía de Tobón, los 4 niveles de Tobón, y darle una numeración distinta a cada criterio de acuerdo a esa taxonomía. Bien, luego están los informes de evaluación de aprendizaje, que muestra los resultados de los procesos y se da una valoración general. Esto es más o menos lo que se da en primaria, en los registros de grado. Jóvenes, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros el día de hoy. Se les agradece. Tuvimos que hacer esto así, ya que hemos tenido una serie de situaciones y dificultades que no nos han permitido hacer el live. Por eso estamos haciendo este video para subirlo y compartir los enlaces en los grupos para que ustedes puedan leerlos, retomarlos. Y ya saben, gracias por el apoyo. Recuerden, esto va a quedar en este canal de Docente del Siglo XXI. Si no te has suscrito, suscríbete. Recuérdate que esto es toda una jornada. Queremos que lo leas, que lo estudies. Esto te va a quedar. Vamos a compartir esta diapositiva por los grupos de WhatsApp. Recuerden que el que se registre tiene la posibilidad de ser certificado por la compañía SAG, gestiones de acompañamiento, gestiones, SAG, gestión de acompañamiento a la gestión pedagógica y académica de centros o instituciones educativas. Una institución creada para la mejoría del servicio educativo de las instituciones educativas públicas y privadas del país. Quiero decirles que esa compañía está colaborando con la certificación de los compañeros, y el que desee sus certificaciones, póngase en contacto con nosotros. El número está en el grupo de WhatsApp de mi personal y puede darnos la información. Tiene las informaciones ahí. Hay una cuota para el envío, nada más. Es lo único que va a pagar. Lo demás, esto les sirva a ustedes. La bibliografía de toda esta información no la creé yo. Vuelvo, digo, no es de mi autoría. Nosotros simplemente hicimos una compilación de los documentos oficiales que son la base del diseño curricular vigente, tanto a nivel inicial, primario, como secundario. Así que les pido por favor que nos mantengamos con la actitud de aprendizaje. De verdad que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Pasen buenas noches. Brian, ven acá, mío. Brian, ayúdame aquí.